Estuve 3 meses bloqueada prácticamente sin poder generar ningún tipo de contenido. Sé que es algo que le pasa a muchos creadores y creadoras. Lo hablo en esta temática, pero también aplica a cualquier tipo de trabajo que nos guste y que queremos hacer, pero así todo nos cuesta hacerlo. Este video es para aquellas personas que quieren hacer un movimiento de carrera, ya sea que estén trabajando para otro o estén dentro de su marca personal o su propio emprendimiento y que tal vez se sienten medio desconectados de lo que están haciendo y les gustaría estar haciendo otra cosa, algo que les mueve, que les apasiona, pero no lo están pudiendo hacer. Quiero que hablemos de los diferentes tipos de bloqueos, de por qué pasa esto. Si hay algo que a mí me apasiona mucho es la neurociencia. Para mí es clave entender cómo funciona la mente a la hora de hacer cualquier clase de movimiento que es en pos de vivir una vida con más placer, más disfrute, más libertad y así todo, sabiendo eso, siendo conscientes de eso, no podemos accionar, no podemos movernos para hacer eso que queremos y tenemos que hacer para vivir este tipo de vida. Uno de los bloqueos a la hora de hacer este movimiento los voy a relacionar con los diferentes órganos del cuerpo. Este tiene que ver con la mano. Y es cuando no tenemos el conocimiento suficiente para eso que tenemos o queremos hacer, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy en un trabajo determinado vendiendo, por ejemplo, pizzas y me gustaría estar haciendo otra cosa. Me gustaría estar vendiendo o haciendo uñas, por ejemplo, ¿no? Abrirme mi propio local de uñas, pero no tengo el conocimiento adecuado para hacer uñas, entonces por lo tanto lo tengo que aprender. Soy una aficionada, me encanta, voy, me las hago, lo que sea, pero no tengo el conocimiento. Entonces ahí es donde hay un bloqueo porque no tengo las habilidades suficientes para hacerlo. Pero acá quiero poner un asterisco, ¿no? O paréntesis que tiene que ver con que muchas veces nos quedamos en esta fase de aprendizaje, ¿no? Bloqueo porque creemos que no tenemos los conocimientos adecuados o tenemos algunos, pero no todos los que creemos que deberíamos de tener para, por ejemplo, abrir este local. Vos tal vez estás aprendiendo a hacer un esmaltado común y crees que tenés que saber absolutamente todos los tipos de esmaltados para abrirte el local. Y en realidad no necesitas saber absolutamente todo. Puedes ir empezando de a partecitas y a la medida que vas adquiriendo más conocimiento, vas agregando esos servicios. Esto para poner un ejemplo, pero aplica a todo. Incluso lo he visto en determinadas carreras que necesitan una matriculación. Hay abogados que ya están trabajando dentro de un estudio de abogados, no ejerciendo como abogados como tal, pero sí siendo asistentes dentro de un estudio jurídico y eso no solo les permite seguir adquiriendo conocimiento, sino que lo ponen en práctica. Es muy importante no quedarse en esta instancia de bloqueo de seguir creyendo que necesitas saber hasta el paso 99 cuando necesitas saber el paso hasta el paso 5, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer una experimentación, para poder hacer una práctica. Porque, ¿qué es lo que te permite entender eso? Muchas veces es, che, ¿esto realmente es para mí o no? O tengo que seguir viendo, iterando. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura en diseño gráfico, yo no arranqué a trabajar de eso cuando me recibí, sino que empecé antes con pasantías y estaba trabajando dentro de una empresa que hacía más que nada serigrafía y sublimación, o sea, todo lo que tiene que ver más con impresión y estampados. Pero a mí me gustaba lo digital y eso me terminó de confirmar que más allá de que me dejaba dinero y que tenía que ver con el diseño gráfico, a mí me gustaba lo digital. Lo terminé de comprobar cuando efectivamente trabajé de eso, diseñando sitios web, aplicaciones. Entonces, uno termina de ver eso cuando pasa a la práctica y pasa todo ese conocimiento pasivo a hacer aprendizaje más bien activo, porque lo estás haciendo a través de la experimentación. Así que resumen de este tipo de bloqueo que es el tipo manual, es necesario adquirir las habilidades que necesitas para hacer ese movimiento de carrera que tenés que hacer, pero no te quedes atrapado en creer que necesitas saber absolutamente todo acerca de esa disciplina para ponerte en movimiento. Siguiente bloqueo. El bloqueo del corazón. Bloqueo del corazón tiene que ver con cuando lo que estás haciendo está alineado o no, ya sea con tus valores como con aquello que sentís y pensás que querés hacer.
Si vos tenés que hacer una tarea, pero no te emociona, no está alineado con tus valores, no está alineado con lo que realmente pensás y sentís, todo el tiempo te vas a estar poniendo trabas o te va a estar costando muchísimo hacer eso que tenés que hacer. Otro paréntesis acá. Algo que quiero aclarar es que no siempre que uno, porque creo que muchas veces se idealiza esta cuestión de entonces emprender o seguí tu pasión y entonces listo, vas a disfrutar toda tu vida. Claramente, gran parte de nuestro trabajo cuando hacemos algo que nos gusta y que nos apasiona tiene que ser disfrutable. Eso no quiere decir que todo lo que tengamos que hacer, todas nuestras tareas dentro de esta profesión que nosotros queremos ejercer, nos encantan todas las tareas que tenemos que hacer. Muchas veces hay tareas operativas que nos aburren y las tenemos que hacer igual, que no nos queda otra. Muchas veces tenemos que subirnos a una llamada con el gerente o con compañeros o quien sea y capaz que lo sentimos con una pérdida de tiempo, pero es parte de nuestro trabajo que tenemos que hacer igual, ¿no? Ahora, acá lo importante es identificar cuáles son esas tareas que te gustan más, que te gustan menos, cómo puedes hacer más disfrutable aquellas tareas que no te divierten tanto. Por ejemplo, yo cuando tengo que editar estos videos, capaz me pongo una música que me suba un poquito más, ¿no? Como me motive, o a la hora de tener que pensar ideas para, bueno, de qué voy a hablar esta semana, tal vez me voy al parque y camino y me llevo el cuadernito porque escribo a mano, ¿no? Son cosas que me gustan un poquito más que escribirlo en la computadora. Esas son cosas que fui dándome cuenta en el tiempo. Yo arranqué este canal y todos mis guiones los escribía en la computadora y me di cuenta que eso me drenaba, me aburría, es como... Entonces empecé a reconectar otra vez más con lo manual. Pero principalmente creo que lo más importante es si esa tarea te aburre, pero está alineada con lo que vos pensás y sentís que querés hacer, entonces ahí es donde vale la pena buscar de qué forma hacer más divertidas aquellas tareas que tal vez no te gustan tanto. Pero a veces pasa de que esa tarea que tenemos que hacer está alineada con lo que pensamos y con lo que sentimos, tenemos los conocimientos y las habilidades, y así todo estamos bloqueados y no podemos accionar en aquello que queremos, porque queremos hacerlo, pero nos bloqueamos. Y acá es donde entra el tercer órgano, que es nuestra mente. Nuestra mente siempre nos va a tratar de mantener en un estado de, como le dice la gente, la zona de confort. Yo no le llamo así porque para mí no es una zona de confort. Cuando uno se siente en incoherencia, no se siente en confort, sino que uno está en una zona segura, que es lo que nuestra mente quiere para nosotros, ¿no? Quiere que nos mantengamos a salvo, que podamos sobrevivir. Y cualquier cosa que implique un movimiento, que implique un riesgo, porque nosotros no sabemos si en eso nuevo que queremos hacer nos va a ir bien, nuestra mente nos va a empezar a boicotear. Hay muchas formas de boicot. Una de esas tiene que ver con, y muy relacionada con el primer bloqueo, con el síndrome del impostor, ¿no? Creer que necesitamos más información o que no somos lo suficiente. Bueno. Otro tipo de bloqueo mental tiene que ver con todas aquellas creencias que nosotros tenemos y que nos limitan y que muchas veces encima, a veces nos confirma nuestro entorno, que ellos tienen sus propias creencias y las vuelcan en nosotros y nosotros también a quien sea que le pidamos cualquier tipo de consejo, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Con qué creencias viene la otra persona para darnos un consejo. Entonces acá entran mucho las creencias que nos limitan y que tal vez tienen que ver con miedos internos a, tal vez, no sé, el que dirán, o, che, no sé, por ejemplo, si mi trabajo requiere que yo crea contenido y yo soy una persona tímida o no sé hablar, ¿no? Como muchas cuestiones que tal vez tenés las habilidades, pero te crees que no las tenés, o no te animás porque hay ciertas creencias relacionadas a eso que tenés que hacer que te tiran para atrás. Entonces acá es muy importante, en primer lugar, ser consciente de eso, de que es una creencia, o validar si es una creencia. Porque en el caso que vos decís, che, yo no sé hablar, bueno, ¿qué cosas tangibles podés mencionar para que vos creas eso? Si tenés cosas tangibles, entonces, bueno, ¿cómo puedes trabajar en comunicarte mejor para poder hacer estos videos en el caso de que tu trabajo, por ejemplo, lo requiera? O en el caso de negociar un nuevo trabajo
algún tipo de puesto en particular, por ejemplo, ¿no? Bueno, alguna formación en negociación. Y eso vas y lo pones en la práctica. Pero hay la madre, ¿no? De los bloqueos, es, creo yo, la resistencia. Hay un libro que justamente, todo el libro se trata sobre la resistencia, es de Steven Pressfield, y se habla justamente de, él es un escritor que habla de que es un escritor que no escribe, ¿no? Que se sienta a escribir y no puede escribir, ¿no? Se bloqueó, chau. ¿Cómo que está pasando? La resistencia, ¿no? La resistencia al cambio, la resistencia a pasar al siguiente nivel, como para ponerle una titulación. Para mí esto es como, o sea, la vida en definitiva es como un juego en donde cuando vos tenés que subir de nivel, al final de ese nivel hay un, como le dicen, el final boss, ¿no? El jefe del nivel. Ese jefe del nivel te va a permitir validar todas las cosas que aprendiste en el camino, pero también tal vez te da algunas nuevas para que puedas transitar al siguiente nivel. Si vos no adquirís eso, no puedes pasar al siguiente nivel porque te vas a frustrar, porque no vas a poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, a la hora, por ejemplo, de tener que crear contenido, tal vez tenés que crear, no sé, 100 videos para poder pasar al siguiente nivel porque ya tuviste un montón de experiencia, aprendiste a editar, aprendiste a comunicarte, ¿no? Entonces, en el siguiente nivel, en el nivel 2, vas a tener el propio jefe del nivel 2. ¿Qué pasa? La resistencia cada vez se hace más fuerte a medida que nos acercamos a pasar al siguiente nivel. Porque, ¿qué pasa? Venimos ya cargados de, che, hace un año que vengo haciendo esto y tal vez tengo resultados, pero no lo que esperaba, entonces tengo que mantenerme. Tengo que seguir luchando con este final boss contra muchas veces nosotros mismos o seguir adquiriendo esas habilidades que necesitamos para pasar al siguiente nivel. Y acá es donde mucha gente abandona, ¿no? Porque hay una... Hay muchas emociones implicadas a la hora de hacer un movimiento. Y lo que pasa es que cuando iniciamos un nuevo camino, una nueva carrera, una nueva profesión, arrancamos con mucho optimismo porque vemos todos los beneficios de aquello que vamos a arrancar, pero enseguida, al poco tiempo, cuando tenemos que ponernos en movimiento, más que los beneficios, empezamos a ver cuáles son los costos de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ahí es donde empieza un poquito un pesimismo y a la larga nos lleva tal vez a el valle de la desesperación, que es donde tal vez no vemos tantos resultados, vemos más el costo que los beneficios que nos está otorgando. Entonces, la clave acá es la consistencia, pero también es empezar a medir cómo nos sentimos a nivel energético, si esto nos sigue convocando, o sea, si nos sigue generando algún tipo de impacto, si nos emociona. Eso es lo que muchas veces nos da la clave. El cuerpo todo el tiempo nos está hablando. Y algo con lo que quiero cerrar este video es que es muy importante salir del estado de incoherencia. El estado de incoherencia, y ya lo he dicho anteriormente en otros videos, es cuando nosotros pensamos y sentimos una cosa y terminamos haciendo otra. Cuando nosotros estamos hartos de nuestro trabajo y queremos renunciar, pero no renunciamos y seguimos ahí. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos muchas veces en este estado de incoherencia es donde aparecen cosas externas en formato enfermedad, en formato salí a la calle y me tropecé, ¿no? Empiezan a pasar cosas que nos piden que prestemos atención, que bajemos un cambio, ¿no? Porque la vida nos termina frenando, nos rajan de un laburo y si era lo que querías en algún punto, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros iniciamos un movimiento, generalmente las personas lo hacen cuando ya el dolor del presente es tan fuerte que no te queda otra que moverte, ¿no? Entonces, tal vez las personas vieron que se dice mucho esta frase de que en las crisis están las oportunidades, porque muchas veces las personas hacen estos movimientos de vidas en esos momentos de crisis. Ahora, no siempre hace falta hacer esos movimientos en momentos de crisis, porque en momentos de crisis tenemos otra clase de presiones. Presiones tal vez económicas, presiones de salud, ¿no? Hay otras cuestiones que empiezan a pesarnos de tiempo, que si empezamos nosotros a hacer ese movimiento sin esperar a que el estado de incoherencia en un momento nos pegue con un martillo, ¿no? Que nos haga doler,
muchísimo mejor. Ahora, como les dije en un momento, la mente siempre nos va a querer mantener a salvo, sobreviviendo, ¿no? El riesgo no está muy bueno, sobre todo si nosotros nos estamos manteniendo estables y el dolor no es muy fuerte. Entonces, ¿cómo podemos empezar a movernos y desbloquear hacia aquello que queremos si nuestra mente lo único que quiere es mantenernos a salvo? En formato de resistencia, en formato de recordarnos las creencias limitantes, en formato de decirnos que ya estamos grandes para hacer esta clase de movimiento y demás cuestiones. Podemos hacer este movimiento a través de la microexperimentación, a través de justamente qué cosita puede acercarnos a eso que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces no hace falta que el riesgo sea al 100%. Cuando uno va a hacer una inversión económica, no tenés que meter el 100% de tu sueldo ahí. Haces una parte. ¿Cuál es esa parte? No sé, el 20%, el 10%, lo que cada uno pueda, invertís para ver qué pasa, para aprender de eso, para ver si sigo invirtiendo ahí o cómo me siento en eso, qué emociones surgen cuando pierdo, cuando gano. Acá es lo mismo. Si yo estoy ofreciendo un servicio y quiero empezar a integrar otras cosas, las empiezo a integrar. Tal vez yo hago diseño gráfico y me empieza a gustar más todo lo que tiene que ver con coaching. Bueno, ¿cómo empiezo a integrar el coaching empresarial cada vez que aparezca alguien que requiere un servicio de diseño gráfico? Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo me siento con eso? ¿Me dio satisfacción? ¿Me generó mejor relación con el cliente? ¿O peor? ¿O la otra persona pensó que estaba pasando? No entendía nada. Bueno, es la forma de tener información. ¿Cómo me siento yo en eso nuevo que estoy haciendo? Porque capaz que lo empiezo a hacer y no me gusta. Y eso me da información. Y ahí itero, digo, che, capaz que por acá no. Y entonces directamente hago otra clase de experimento. ¿Se entiende? De esa forma es que nosotros en algún punto le decimos al cerebro, che, no estamos en riesgo. Estamos haciendo una porcioncita del tiempo, del 100% de mi tiempo. Voy a usar un 10% para hacer este microexperimento y ver qué pasa, ¿no? Y ver cómo me siento y ver cómo lo puedo ir integrando. Y poco a poco me voy metiendo en ese mundo. Y si todo va bien, poder soltar al 100% de lo que estoy haciendo hoy en día para dedicarme 100% a aquello que me llena y que está en coherencia con lo que siento y con lo que pienso. Pero no es que es el movimiento de un día para el otro, entonces hoy tengo que renunciar y entonces hoy me largo. No. Si te sentiste identificado con algo de todo esto, con cualquiera de los 3 tipos de bloqueos, o te está pasando otra cosa que vos decís, che, yo no tiene que ver con esto, déjamelo en comentarios y veo si te puedo ayudar, si podemos seguir debatiéndolo en comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.